Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico otorrino certificada en trastornos en el sueño, audioprotesista, manejo en el neuromodulador, microbiota y alimentación consciente. El día de hoy va para Ensenada este video porque llega una paciente y me dice, doctora, pero ¿por qué voy a tener zumbido si ni siquiera tomo azúcar? Y le digo, una de las causas de zumbido es justamente la hiperglucemia. Pero he ahí el tema. ¿Cuál es el azúcar? Digo, porque está muy fácil, tú dices, me tomé 3 galletas y además me tomé un postre y me tomé además la nieve, eso sería hiperglucemia muy claro. Pero ¿por qué pasa que yo tengo picos de hiperglucemia y sin yo saberlo y sin tomar azúcar? Porque resulta que nosotros tenemos 3 grupos de alimentación: los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Resulta que el betabel o la remolacha es carbohidrato, que la naranja es carbohidrato, que el melón es carbohidrato, que las frutas son carbohidratos, que el mango es carbohidrato y es el que más azúcar tiene, que el plátano es carbohidrato, que es el que más azúcar tiene, que si tú coces las verduras tienen más azúcar que si tú te las tomaras cruda. ¿A que no lo sabías? ¿A que no lo sabías que una naranja que tú te tomas en un gajito, a diferencia que te la tomes en un jugo, pues estás haciéndole uno y pico de hiperglucemia brutal? ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de carbohidrato que tú te estás ingiriendo es el doble de lo que tú puedas tener normalmente en la sangre. Por ejemplo, la verdura, una sopa de verduras es hipercalórica y tú dices, pues si nada más tomé sopa de verdura con caldo y arroz, pues resulta que el arroz es carbohidrato y la sopa de verduras que es cocida es carbohidrato. Entonces no se trata de decir, ah, pues ya no voy a comer nada, pues todo es malo. No, no es malo, nada más quiero platicar que todo con medida, ¿no? Todo a gusto con medida, porque resulta que sale la paciente y me dice, es que yo de verdad no tomo azúcar. Y yo de verdad cortándome ya las venas diciendo, bueno, pues, ¿dónde le busco el motivo del zumbido? Porque la paciente con la presión normal, con el azúcar normal, con la glucosa normal en sangre, con la hemoglobina glucosilada normal, con el colesterol normal, con los triglicéridos normales, con el ácido úrico normal. Y yo decía, es que le tengo que encontrar algo, tengo que encontrar y quiero saber qué. Le dije, ¿por qué no me cuentas un día de tu vida? Y me dice, mire, en la mañana desayuno, pues un poco de fruta con mi huevo. Prohibido, ya dijimos. La combinación del azúcar o del carbohidrato con lo salado, como en este caso sería el queso y la tortilla, si tú combinas, fermentas. Y aquí lo que generas es que no se digiera, y si no se digiere el alimento, entonces no hay absorción de vitaminas, ni de minerales, ni de nutrientes. Entonces no me fermenten. Si va a ser salado, salado, es decir, huevo, frijoles, tostadas, tortillas, sope, está bien, pero no me lo juntes con el jugo de naranja, por ejemplo, o con el jugo de toronja, o con el jugo verde, porque entonces fermentan y falta la buena nutrición. También a la hora de la comida igual, no me tomes agua, glu, 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 de limón, de naranja, de melón, es que nada más tomo de melón, pues es que no, no puedes tomar, no le pongo azúcar, es que de todas maneras es carbohidrato, pero me lo fermentas con la carne y con la proteína. Entonces, se le llama trofología a aquello que tienes que hacer una distinción de alimentos para que tú generes una mejor absorción. Pero ¿dónde creen que estaba el tema? Ya, bueno, preguntándole, ya rebusqué, ya hice la historia clínica, hasta que por fin salió y dice, pues a lo mejor, quién sabe, pues me tomo unas 6 o 7 cubitas el fin de semana, pero pues nada más es el fin de semana. El fin de semana, 7 cubas, el alcohol es azúcar. El alcohol es azúcar. Entonces le dije, no, bueno, pues ahí está el tema, ¿verdad? Dices que si ya me tomo menos, como hace mucho calor, y entonces pues en vez de agua, pues toman vino. Entonces dije, no,
porque entre tu vino y luego aparte cerveza, porque pues de una vez bien frías, ¿no? Entonces, esto lo que genera es azúcar. Acuérdense que el azúcar debe de estar en cierto rango. Nosotros le llamamos al azúcar a un nivel normal, pero que no tenga que tener una alteración metabólica el hecho de que tú tengas el azúcar alta. Pero entonces hay otros picos que hacen esto y bajan y otros picos que hacen esto. Cada vez que hay este pico fuera del rango normal, puede ocasionar zumbido. ¿Por qué el zumbido? Es una demostración de que se está quemando la arteria. Entonces, la arteria se quema y que creen otro mensaje. Ay, ahí sí me dolió porque yo soy adicta al chicle. Resulta que la paciente comía y comía, se le quitaba el sabor, lo tiraba y al otro, se le quitaba el sabor y lo tiraba, o sea, azúcar, azúcar. Dices que yo no tomo azúcar. Le dije, ¿y qué crees que traen los chicles? Azúcar. Y el azúcar te la estás tomando como si fueran cucharadas, ¿no? De azúcar y el chicle. Cuando tú masticas chicle, lo puedes masticar por unos 10 o 15 minutos. Hay gente que dura 4 horas masticando el chicle, 5 horas, se lo quita nada más para comer y se lo vuelve a poner después porque todavía, es más, yo he revisado pacientes que dicen, que me acabo de poner mi chicle, no quiero que me lo quite porque todavía tiene sabor. Entonces se lo dejo en una gasa, lo termino de revisar y luego se lo vuelve a masticar. El chicle también produce zumbido. ¿Por qué? Primero porque remolinas, 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 remolinas la articulación y esto genera dolor. Y esto va como lastimando, degenerando, haciendo daño a al mismo cóndilo, porque tú tienes un menisco, que ese menisco tiene que tener una agüita, pero tanto uso, tanto uso, tanto uso, también se llega a desgastar, acompañado del azúcar que viene por chicle. Y además, la paciente, pues el fin de semana, 6 o 7, hasta 8 cubitas que tiene, pero si lo repartes en el día, digamos, sería una copa diaria la que está tomando. ¿Por cuánto tiempo? Entonces, aquí lo que le pega es al hígado y el hígado se queja a través de la toxina y la revolución que hace para poder digerir tanta crisis de azúcar. Entonces, esto genera el que tú tomes mucho, el que no controles la ingesta de carbohidratos. Otra, me decía, es que yo nada más me tomo pues un buen plato y me hace así, un buen plato de arroz. ¿Cuál tipo de arroz? Hay de dos tipos. El arroz integral, que es el que tenemos que comer, y el arroz que es el arroz puro almidón, que el almidón produce picos de azúcar. Entonces, a veces hay que como escucha, ya está, se me antoja. Hay que escuchar qué come el paciente, pero no nada más es lo que comemos. Es ahí donde voy a hablar. El hecho de que tú tengas estos picos de azúcar, no solamente se tratan de la alimentación, que este es el tema que acabamos de hablar, sino también si no duermes bien. Un trastorno en el sueño produce un aumento en los picos del azúcar. Entonces, cada pico de azúcar, ¿a dónde va? A las arterias más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. ¿Y cuál es una de esas arterias pequeñas? El oído. Entonces, el oído zumba, da el tinnitus que le llamamos, pero por crisis de hiperglucemia. Entonces, esto es lo que tenemos que generar como foco rojo. Número uno, ¿qué estoy comiendo? ¿Cómo lo estoy combinando? Y número dos, si tengo trastornos en el sueño. ¿Cómo son los trastornos en el sueño? Es que no me puedo dormir cuando me voy a acostar, no me puedo dormir, ese sería un trastorno. O bien, me duermo, pero a las 2 horas se me quita el sueño, me despierto y fracturo el sueño, ese es otro trastorno en el sueño. Y otro es que duermas, pero como superficialmente, como que estás atento de que ya llegó el vecino, de que ya cerraron la puerta. Entonces esto no es dormir, porque es como reposar, pero no descansar. Entonces eso no podemos decir que sea un sueño reparador. Durante el sueño reparador, nosotros reparamos el oído interno. Por eso hay muchos pacientes que me dicen, es que yo no duermo porque yo hago guardias y mi trabajo es estar en las noches y arreglo empresas de computación en la noche y etcétera.
Entonces donan su noche y es más fácil que estos pacientes que no duerman bien, que no descansen bien o que tengan turnos alterados, tengan más posibilidades de tener zumbido. ¿Por qué? Porque durante el sueño también se limpian todas estas toxinas que las que no se alcanzan a limpiar directito al oído interno. Otra de las causas es, aquí le voy a poner, la falta de ejercicio. La falta de ejercicio, ¿por qué? Pues porque disminuye la oxigenación. Al disminuir la oxigenación, no le llega, como quien dice, agua al tinaco, no le fluye esta circulación y la toxina que se queda ahí guardada en el nervio empieza a degradar, a lastimar la mielina que envuelve los nervios. Y esto genera también un cortocircuito. Hay pacientes que me dicen, es que a veces lo siento más, sobre todo después de comer, y a veces lo siento menos, lo siento más tranquilo. Pregunta también, que este es otro motivo de este crisis, de este aumento del azúcar. No nada más es qué comes, sino cómo comes. Los atracones de carne, no, es que yo no como carbohidratos, ok, carne, así, más su caguama, más sus tortillas, evidentemente es una carga calórica súper fuerte que no alcanza a degradar el cuerpo tan rápido y se tiene que subir el azúcar para avisarle al cuerpo que necesita más insulina, que necesita más hormonas. Recuerdo también otro pacientito que vino de Cuernavaca, por cierto, saludos a Cuernavaca, y me decía, es que yo lo hice adrede, doctora, yo sabía que venía con usted y yo decidí cenar bien mucho y tomar mis caguamas y me eché mi postre y me sentía así y de una vez dije, pues por otro huequito y me eché un pedazo de pan. Entonces, todo esto termina y tiene un final no feliz, porque el cuerpo no sirve para degradar tanta toxina y mucho menos en la noche. Entonces me dice, es que normalmente no ceno así, pero ahora lo hice adrede, a ver cómo salía. Pues de entrada es una ofensa para el cuerpo porque el cuerpo dice, poquito, de a poquito y te voy ayudando, porque acuérdense que la comida, que aparte sí es un placer, pues debe de ser una comida que nutra, no nada más que comas por alimentar, sino por nutrir, ¿no? Porque está rico, sino si me sirve o no me sirve, si me nutre o no me nutre, porque cada alimento tiene sus propios nutrientes, selenio, calcio, sodio, magnesio, potasio, todos los minerales, los nutrientes vitamínicos. Entonces hay que ver qué estamos comiendo para saber qué nos va a apoyar o en qué nos va a servir y sobre todo fibra. ¿Para qué? Pues para eliminar toda la toxina que se va quedando en el intestino. Todo lo que se queda en el intestino y no es liberado, se genera una inflamación tan aguda y tan fuerte que entonces empieza a destellar todo lo que es toxina para donde se pueda. Por eso empezamos, me siento abotajado, me siento cansado, tengo dolor. Claro, porque hiciste un picotote de hiperglucemia que requirió demasiada insulina y entonces esto genera una descompensación metabólica porque no alcanza, y todavía esta es la cena, pero a veces a las 11 de la noche, 12 de la noche todavía están volviendo a cenar y en la mañana otra vez pues unos huevitos por si faltara el apetito. Entonces yo creo que dentro de todo sí se necesita un poquito de conciencia y consideración a que todo el cuerpo tiene que mover 1000 partes de los órganos para que tú tengas una buena digestión. Hay otro motivo por el cual tú puedes tener, ¿qué dijimos? Hiperglucemia, hiperglucemia. No nada más es que me eché el postre y por eso tengo hiperglucemia. O yo no como dulces porque tengo hiperglucemia, porque seguramente puedes estar cayendo en un trastorno alimenticio de atracones, porque seguramente nuestra alimentación no es favorable, estamos sumando sólidos con líquidos y salados con dulce y haciendo una fermentación, una alteración de trofología.
el problema de que no estamos durmiendo bien, no estamos reparando, el problema de que nos falta el oxígeno porque no hacemos ejercicio. Y aquí también incluye la hidratación. La hidratación es muy importante. La otra vez también venía una paciente muy mareada, por cierto, y me decía, doctora, es que yo sí tomo agua. ¿Cuánto es para ti agua? Un vasito. Le digo, es que un vasito son 250 mililitros y nosotros como adultos requerimos 2 litros, 2,5 litros. Tampoco más. Aguas, tampoco más, porque también me llegó el otro extremo de un paciente que tomaba 5 litros para no tener hambre. Pues tampoco no se trata de eso, porque ¿a dónde se va tanta agua? Pues encharcar todo el sistema cardiovascular. Entonces, pues lo que es un equilibrio, ¿no? Poquita agua, el agua no me lo tomen con los alimentos, pero póngase un propósito de, aquí tengo mis 2 litros y me lo voy a estar tomando, si me la pueden mineralizar también, que lleve su cucharadita de magnesio, una cucharadita de clorofila para que tenga oxígeno y sea más nutritiva el agua que tenemos. Pero también aquí me ajusta, también tenemos otra causa por la cual podemos tener hiperglucemia, que es el aumento del cortisol. Ahorita en otro evento, en otro video, vamos a hablar realmente si el cortisol es bueno o el cortisol es malo. Pero cuando el cortisol está a tope, cuando tenemos un cortisol tan alto, el azúcar se va a 1000 porque lo que va a hacer es retirarlo de la sangre, porque el cortisol muy alto quema la arteria y al quemar la arteria la hace dura, dura, dura y es más fácil que un paciente con hiperglucemia, con cortisol alto, termine con hipertensión, alteración en la presión alta. Entonces, le zumba el oído, pues porque tiene cortisol, porque se estresó demasiado, porque no durmió bien y porque además tiene la presión alta. Y hay mucha gente, no, doctora, yo no tengo la presión alta. No, ¿qué? Pero pues tenemos todos estos padecimientos. Y también hay otra causa por la cual podemos tener alta el azúcar, que son por medicamentos. Antes de cuáles son, antes de consumirlos, nada más chequen cuáles medicamentos me pueden alterar el azúcar y en esa obviamente está la cortisona. La cortisona es un medicamento que se puede utilizar muy bien utilizado, yo lo utilizo mucho en pacientes asmáticos, por ejemplo, en pacientes con bronquitis crónica por alergias, en pacientes que les picó un alacrán, en pacientes que les picó una abeja, en pacientes que una hierba, una hiedra, cuando estaban escalando o estaban en un bosque, pues se les inflamó y o les picó una araña. Entonces, todos estos momentos son importantes ocupar la cortisona, pero estos van a ser un pico. Entonces, nada más saber que lo podemos nivelar. Un paciente que tiene controlado sus sueños, sus alimentos, no se atraca, no usa tanto chicle con azúcar, le baja al estrés que es el cortisol, se hidrata bien, toma medicamentos, pero que no alteran el tema de la hiperglucemia, no va a tener motivos de tener zumbido. Pero estos son como detalles ocultos que los pacientes no saben que tienen y dicen, es que yo no tengo causa, motivo, razón y circunstancia, me porto muy bien, yo voy al gimnasio, hago ejercicio, como bien, sí, pero suma si tiene algo de esto, porque esto te puede estar ocasionando una hiperglucemia. La hiperglucemia quema la arteria del oído interno y nos va a generar ¿qué? Cansancio, abotajamiento cerebral, dolor del cerebelo, zumbido de oído, vértigo, dolor de piernas, inflamación intestinal y ardor en las plantas de los pies. Si tienes alguno de estos síntomas, checa, wow, ¿qué de esto está pasando? Que está generando una hiperglucemia. ¿Y cómo lo vamos a detectar? Esto también está bien padre porque hay gente que me dice, es que doctora, mis análisis todo está normal. Sí, pero eso no me da tranquilidad. Hay unos chips que se ponen aquí en el brazo, en el antebrazo, y Freleng Style
estos se ponen aquí y con un sensor tú dices, pues acabo de comer a gusto, me acabo de echar mis donas o acabo de echarme mi durazno con un agua de mango o un smoothie o un café con crema y entonces me paso mi sensor y checo. No debe de pasar jamás arriba de 140. Por lo tanto, tú puedes tener tu alimentación normal, te pasas tu sensor, dices, wow, 160, ¿qué comí? Y entonces empiezas a tener un hábito alimenticio diferente, porque nadie nos enseñó a leer nuestras azúcar. A veces la gente, pues lo que pasa es que se pica y se pica y se pica, pero pues, o sea, no se trata de eso. Tan solo con tu chip, bien a gusto, controlas y dices, ah, me voy a echar una caguama, chécale cómo está tu sensor. Me voy a echar una carnita asada, chécale cómo está tu sensor, porque es todo lo que suma para que tengas hiperglucemia. Y esto de lo que tenemos que hacer es, se trata de vivir en paz, que comas a gusto, que te la pases a gusto, que seas feliz, pero sin estos picos de hiperglucemia que te lo van a cobrar con un zumbido. Si te gusta este contenido, compártelo y no te olvides de encender la campanita y nos vemos la próxima semana.